Bueno, muy bien, seguimos con ya el primer panel, Hecho y Derecho, que se trata de la inserción e integración internacional, un nuevo contexto geopolítico para la Argentina, por supuesto, y invito a Diego Guelar, diplomático, abogado y ex embajador de la Argentina, y a Jorge Knoblovitz, presidente de la DAIA, que ya veo que están por acá, así que yo voy a pasar a charlar con ellos un ratito, siempre con el reloj ahí mirando. Vamos a acercarnos. Jorge. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. Profe. Bueno, muy bien. Jorge, voy a comenzar con vos. Nuevo contexto geopolítico. El presidente Milei ya, desde que era candidato, había marcado que su deseo era un alineamiento político, económico y hasta filosófico, si querés, con los Estados Unidos y con Israel, que es algo muy interesante, porque lo dijo incluso antes del ominoso 7 de octubre del año pasado. ¿Cómo interpretás vos ese alineamiento estricto y firme y público? No hay muchos casos, me parece, de una definición de esa envergadura del presidente Milei, y ¿qué suponés que esto puede traernos para la Argentina en esta discusión de nuevo escenario o contexto geopolítico? Primero quiero hablar de lo que significa para nosotros argentinos este nuevo escenario político. Y primero agradecer, por supuesto, a IAEF, a vos, a la DAIA, institución federal, está Roberto Blas, presidente de DAIA Mendoza, está Ricardo Furman, gran amigo, miembro de IWAI y vicepresidente de la Fundación Amigos de DAIA. Y por supuesto mi amigo Diego Guelar. Me da pudor hablar con él porque él es mucho mejor orador y además usa mejor el pañuelo de lo que lo uso yo, siempre lo tiene, es más elegante. Pero para meternos, yo soy muy optimista porque lo que el presidente Milei determina es lo que dijo Gastón y lo que dijo Rossi, lo que significa Argentina para nosotros, el entramado de la sociedad argentina. Y en ese punto, el lema de esta convención es cambiar para integrar, pero también lo podemos revertir y decir, nos integramos para cambiar. Y Argentina tiene ese valor maravilloso. Lo digo como miembro de una minoría importante porque es una de las comunidades judías más grandes del mundo, pero el presidente Milei no ganó por eso, ni ganó pese a eso, pero ganó con eso. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta que a nadie le molestó que el presidente Milei haya dicho que se alineaba con Estados Unidos o con Israel, y fue muy importante después de la masacre del 7 de octubre. Porque además en Argentina nos permite cambiar la narrativa. Yo quiero decirles que hoy la narrativa es un elemento, es un hecho muy importante, porque ya no se trata de izquierdas o de derechas en el mundo, se trata si somos viejos o si somos jóvenes. La narrativa la marca más TikTok que la información que nosotros todos los días leemos. Ese paradigma que Gastón Remy, a Gastón que trabajó en mi estudio, y en la tradición judía un rabino significa no un asesor espiritual, sino un maestro. Yo me alegro que el alumno haya superado al maestro. Determina que tenemos que trabajar sobre la narrativa. Argentina es uno de los 9 países en el mundo que apoya el derecho de Israel a defenderse. Pero el que lidera ese apoyo es el presidente Milei. Y nadie se lo critica. Digamos, creo que nosotros entendemos que es el alineamiento que corresponde y que la moral del mundo ha cambiado. La verdad, queridos amigos, que la moral desde el 7 de octubre ha mutado. Si nosotros pensamos que acá se trata de un tema territorial, from the sea to the river es un tema de antisemitismo, estamos muy equivocados. Este es un tema de valores.
son valores occidentales. Después de los judíos van a venir por los cristianos evangélicos y van a venir por los musulmanes que no son extremistas, que la mayoría no lo son. Así que me parece que la declaración del presidente Milei de haber determinado que Hamás es una organización terrorista y la decisión del presidente Milei junto con Reino Unido de presentarse como amicus curiae en la infame denuncia de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional nos pone a la vanguardia. Ahora, también es notable que una definición que podría ser de principio del siglo XX hoy parece vigente también para el caso de la Argentina, que Argentina puede mostrarse, más allá de todas las penurias económicas, sociales, como un país que por lo menos está a salvo de tensiones religiosas, como están empezando a manifestarse en muchos países de Occidente. Eso me parece también es un valor para Argentina, ¿no? Cuando empezó a manifestarse los inconvenientes entre los estudiantes en los campus de Europa, de Canadá y Estados Unidos, yo lo primero que hice fue llamar a mi colega del Centro Islámico. No es un tema menor. Y lo llamé a Monseñor Ojea, y lo llamé al presidente de Asiera, Christian Hoff, y le dije, esto acá no puede pasar. Nosotros debemos, porque acá no pasó nunca, no es que no puede pasar. Digamos, acá, por nuestra historia, nosotros tenemos que mostrarle al mundo y mostrarle a Argentina que esto acá es convivencia, que esto acá es celebración de la diversidad. En la DAIA, que es una institución básicamente de derechos humanos que lucha contra el discurso del odio, tenemos 17 colectivos minoritarios protegidos, LGTB, venezolanos, paraguayos, que no tienen una organización potente como la DAIA para asistir jurídicamente o visibilizarlos. Y también llamé a la UBA, a HELPI, y le dije que tenemos que firmar una declaración conjunta, Gustavo. Y firmamos. Y esa noche fuimos Fabián Anca y yo al programa de Eduardo Feynman, y fue la primera vez desde el 7 de octubre que se mostró que podíamos tener un hilo en común. Fabián Anca y yo pensamos muchísimo, muy distinto en muchas cosas, pero sabemos que en Argentina tenemos que tener un hilo conductor de convivencia. Impresionante, la verdad, notable lo que nos contás. Diego, vos fuiste embajador, estás en el mundo de la diplomacia, participás de la discusión diplomática, un poco reversionando la primera pregunta que le hice a Jorge en este nuevo alineamiento. Bueno, el presidente dice, nos tenemos que alejar de las autocracias, bienvenido, por supuesto, pero bueno, está la cuestión China, que no es una democracia, pero lo necesitamos por las divisas que le genera a la Argentina venderle productos, sobre todo soja y derivados, a China. ¿Cómo se hace equilibrio? ¿Se puede hacer equilibrio entre esas definiciones de Milei y las necesidades prácticas y concretas de tener una buena relación comercial con China? Sí, sin lugar a duda. El primer dato, creo, por supuesto, coincidir con Jorge, creo que él ha expresado con mucha habilidad, siempre, aunque diga que no es un gran orador, yo creo que es un gran orador y en muy pocas palabras pudo sintetizar lo mejor de la Argentina, es decir, esa capacidad de poder enfrentar situaciones muy complejas en unidad, con tolerancia, con convivencia. Yo creo que esto es maravilloso y tenemos que estar muy orgullosos. Es un activo de la Argentina hoy, me parece. Es un enorme activo. Quizás contra ese activo tenemos que superar dos cosas. Acá lo decía bien Gastón, es la zona de confort. Cuando él decía que exponía a gente que venía de cierta identidad social y le exponía a otra que era muy dura, ¿no? Salían de la zona de confort. Y tenemos que salir también de nuestra burbuja, que es una forma de la zona de confort. Nosotros tenemos una tendencia a definir al mundo desde nuestro ombligo. Y ahí normalmente ya nos hemos equivocado varias veces y la tendencia es a equivocarnos. Por lo tanto, tenemos que combatirla, ¿no? A tu pregunta, pero esto era importante encuadrarla. Hoy estamos en un siglo XXI muy diferente al siglo XX. El siglo XX fue marcado por el conflicto
entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Empezó en 1919, creación del Comintern, del Comité Internacional del Partido Soviético, que planteó trabajadores del mundo unidos para trabajar contra el capitalismo, comunismo, capitalismo. Empezó entonces en 1919. Se interrumpió por 4 años, de 1941 a 1945, que los dos rivales, que ya venían compitiendo por 20 años, supieron y tuvieron la inteligencia de combatir juntos al mal y el peligro universal del nazismo. Y lo derrotaron. Y sin lugar a dudas no se hubiera podido derrotar si no se daba esta combinación. E inmediatamente que se terminó, se volvió, algunos dicen la Guerra Fría empezó en el 45. No, empezó en 1919. Siguió en el 45 inmediatamente. O sea, fue el conflicto capitalismo, comunismo, Unión Soviética, Estados Unidos, que marcó al siglo XX. En el siglo XXI no es el mismo. Yo creo que hay que sacarse la palabra Guerra Fría porque es malo nombrar con el mismo nombre procesos que son muy diferentes en tiempo, en el espacio, en el contenido. Entonces, estamos hablando de otro tema. Yo prefiero hablar de una paz caliente más que una Guerra Fría. ¿Por qué? Porque los dos intervinientes, China y Estados Unidos, son muy conscientes que si esto pasara a una faz militar, es el holocausto mundial. No podemos sobrevivir en el planeta. Es decir, este es un dato central del siglo XXI. Claro, ¿cómo nos posicionamos frente a ese tema desde la Argentina? Porque si no es un comentario, siempre digo que yo rechazo la palabra experto, porque cada vez que escucho experto a mí me suena a chanta. Bueno. Y al 99% de los casos coincide. Ustedes piensan, cada vez que alguien dice que alguien es un experto, chanta. No se van a equivocar. Por eso yo rechazo ese calificativo, prefiero ser un hombre que ha vivido y soy curioso. Y trato de aprender. He tenido la oportunidad y el privilegio de en los últimos 30 años ser embajador 2 veces en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, en China. Sería muy estúpido si no hubiera aprendido algo. Creo que algo aprendí, no lo suficiente a mi juicio, espero poder todavía siempre se puede aprender mucho más. Pero en ese contexto, creo que primer dato, en este conflicto central hay mucha conciencia en las dos partes, por haber vivido muchos años en mis 2 embajadas en Estados Unidos y haber estudiado en Estados Unidos, más el tiempo que pasé en China, hay una enorme conciencia que no se puede llegar a lo militar, porque el holocausto no habría vencedor. Este es un dato muy importante. Segundo, que hay una asociación, la más grande entre 2 países en la historia de la humanidad, entre China y Estados Unidos. Se han constituido una sociedad, estos 2 rivales que están, lo vemos todos los días en los diarios, en los noticieros, peleando denodadamente por el poder mundial, son 2 socios que han construido esa sociedad más importante en la historia de la humanidad, 700.000 millones de dólares de comercio bilateral. O sea que el comercio de alguna manera pacifica también, ¿no? Es un gran agente de paz. Seguro, el 90% de las grandes empresas americanas están instaladas en China, produciendo para China, para Estados Unidos y para el mundo. Ese network, esa red de intereses es la mejor garantía que tenemos todos, incluyéndonos nosotros. En ese contexto, yo creo que esto a nosotros nos coloca muy bien. ¿Por qué nos coloca muy bien? Porque hay un capítulo que no se discute, que es el aprovisionamiento de alimentos. Hoy China es muy demandante de alimentos argentinos, que hoy tenemos todos los acuerdos, me tocó firmarlos a mí, tenemos todos los protocolos firmados, es decir, lo que nos falta es producción. Si produjéramos 5 veces más alimentos, los tendríamos vendidos no solamente en China, en Japón, en Vietnam, en India. O sea, el Asia-Pacífico nos está demandando un esfuerzo que tenemos que hacer, por eso tenemos que pasar esta etapa de emergencia y de normalización de los fundamentos de la economía para ampliar la producción. Pero en esto un dato importante está fuera de la discusión. Argentina puede, sin generar conflicto con nuestra referencia central, no hay una relación equidistante entre China y Estados Unidos. Nosotros estamos mucho más ligados a Estados Unidos que a China, pero China es una oportunidad de mercado que no nos da Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo que hay que producir alimentos, lo sabemos hace decenas de años, pero para afinarte la pregunta,
es si esta definición de Milei de alineamiento con Estados Unidos puede poner en riesgo, no sé si mucho o poco, más o menos, una relación comercial con China que no es solamente vender, como yo dije hace un ratito, sino también hay interés de China en invertir acá. Inversores, de financiamiento. Entonces, y hay algunas inversiones en marcha que están tal vez en veremos. Entonces, ahí va la pregunta. Si hay algún riesgo de que eso se altere y tenga nuevas consecuencias. Yo creo que esto requiere una corrección. El autor de la idea de alineamiento fue Carlos Saúl Menem. Yo era embajador en Estados Unidos. Y recuerdo haberlo discutido con él. Nosotros somos Occidente, no estamos alineados con Occidente. Toda nuestra historia es occidental. Si alguna vez discutimos si éramos o no Occidente, porque nos agarró uno de los tantos ataques de locura. Pero no hay ninguna duda que somos Occidente, que es diferente a ser alineado con Estados Unidos. Y esto es más que una digresión. Pensemos cuántas veces nuestro ministro Caputo y su equipo han ido a Washington buscando dinero. Todos saben que, desgraciadamente, esperemos que sea exitoso, pero todavía no se dio. El gran gesto de solidaridad financiera con la Argentina la tuvo China. Con el swap. Que no es swap, era swap. Esos 5.000 millones salieron del swap, lo convirtió Sergio Massa, ministro de Economía, en un crédito a un año, exigible. Si nosotros teníamos que pagar entre junio y julio esos 5.500 millones de dólares, nos íbamos al default, porque no lo disponía el Banco Central. ¿Qué hizo unilateralmente China? Catalogado como el cáncer de la civilización occidental, equivocadamente por nuestro presidente. Nos dio 2 años de crédito para que nos repongamos y podamos pagarlo, y no nos acogotó. Entonces, esto requiere la misma amplitud. Tenemos que entender que estamos frente a un socio con el que no coincidimos. Yo fui 4 años embajador argentino, soy un hombre de centro derecha, no tengo nada que ver con el Partido Comunista, lo sabe el gobierno chino, el Partido Comunista chino, y tenía que llevar buena relación. ¿Es posible hacer eso? Sin lugar a duda, porque la geopolítica no es ideológica. Y la ideología nos define a nosotros, no define a los demás. Entonces, que nosotros debatamos nuestra identidad ideológica, bienvenido sea. En un mundo plural, ¿cómo no vamos a debatir nuestra ideología? Ahora, no se la podemos imponer a nadie. Y China, indudablemente, es un mostrador, es una salida para nosotros, y no solamente para nosotros. Pensemos que es el primer socio de Chile, de Paraguay, que figuran en las encuestas como si fuera Taiwán. Son intermediarios taiwaneses que mandan los productos a China continental, de Uruguay y de Brasil. Todos países investment grade, digo, anecdóticamente, lo cuento. Entonces, evidentemente hoy hay conflicto ideológico, no, el mundo lo ha resuelto, salvo áreas. Obviamente, a mí nunca se me hubiera ocurrido como embajador proponer que hiciéramos ejercicios militares en el Atlántico Sur con la flota china. No, obviamente, sabemos que esa es una frontera. Bueno, no nos tiene que asustar esto entonces, en términos económicos, comerciales. Lo que tenemos que hacer es entender que estamos frente a un socio muy importante que nos ofrece un gran mercado, que quiere invertir, que tiene el mayor stock de turistas en el mundo. Turismo es equivalente a exportaciones. Es verdad. Nosotros habíamos llegado, cuando yo me fui en el 2019, al fin del 2019, a unos 120.000 turistas chinos en Argentina. Por supuesto, la pandemia bajó eso a prácticamente cero. Hoy estamos entre 20 o 30.000, pero la perspectiva es llegar a 1 millón de turistas chinos. ¿Nos interesa o no nos interesa que vengan? Sí. Pasa el Banco Central está preocupado porque si hay atraso cambiario vamos a ir nosotros a invadir China. Es un chiste. Es un chiste. Jorge, más allá de esto que estuvimos hablando, el presidente Milei tuvo también un enfoque muy preciso de tomar contacto con las grandes empresas tecnológicas que todos conocemos. Pero también sabemos que Israel es un país de avanzada, de frontera, si se quiere, en temas de startups tecnológicas. De hecho, se le dice el país startup. Sí. ¿Vos crees que ahí puede haber también una buena conexión con este deseo argentino de impulsar la economía del conocimiento? Mira, hace muchos años que Argentina está en contacto con Israel
vinculado no solamente en temas de startups, sino en temas de riego, por ejemplo. En Mendoza. Bueno, Mendoza. Mendoza hay riego israelí, de Mekorot, la empresa israelí, y yo creo que el foco donde me parece que estamos haciendo muy buen análisis en Argentina es el foco del conocimiento, la economía del conocimiento o el foco de la educación, cosa que en Israel ha pasado hace mucho tiempo. Por ahí sí nos faltaría aprender algo como argentinos de la puesta de acuerdo de aquel famoso acuerdo que se firmó en Israel entre sindicatos, empresarios y la política para un pacto de la Moncloa y poder salir adelante. Pero hoy en Argentina es posible, no solamente porque tenemos al presidente Milei que está alineado, sino porque creo que todos los argentinos nos dimos cuenta que de la manera en que estamos conviviendo era imposible seguir adelante. Y que tenemos algunos tristes privilegios, por ejemplo, somos el único país del mundo que tuvo dos terrorismos, el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional. Es así. El terrorismo de Estado lo hemos resuelto, el terrorismo internacional aún no lo hemos resuelto. Hace 30 años estalló una bomba que fue el inicio del terrorismo masivo en el mundo. Hace un mes se descubrió una célula terrorista en Rivadavia, acá a 80 kilómetros de la capital de Mendoza, Es así. a la cual tenemos que estar sumamente atentos. Y ese terrorismo, en Mendoza, su primer objetivo iba a ser la comunidad cristiana. El segundo, un evento evangélico, y la tercera, un evento, la comunidad judía. En ese punto el terrorismo es democrático. Sí, sí. Así que creo que si nosotros podemos tomar eso del conocimiento, de la educación, y celebrar la diversidad. El problema de Argentina es que nosotros pensamos que pensar distinto es una condena. Y pensar distinto... Yo dirijo una institución donde en el board tengo 25 personas. Lo que pasa es que donde hay un judío hay 3 opiniones, con lo cual tengo 100 opiniones y todo el mundo cree que tiene... Bueno, que debe ser. Entonces, tenés de dónde elegir, entonces. No, bueno, administrar un psiquiátrico es interesante porque te da ciertas herramientas. Pero me parece que celebrar la diversidad en Argentina es un activo que tenemos que aprender a manejar. Diego, mira, el reloj dice 5 minutos, así que tenés 3 minutos para responderme esta pregunta, porque después hay 2 preguntas finales. Vos estabas interesado en hablar del cambio climático. Claro. Y el presidente Milei ahí también tiene una opinión un poco interesante, Déjame por que decirlo use hoy. los 3 minutos. Usá los 3 minutos para Bueno, contar qué tiene que hacer la Argentina con la Agenda 2030 y el cambio climático. En el mundo global, entonces, el primer eje ya lo tomamos, que era el enfrentamiento. El segundo eje central del siglo XXI se llama cambio climático. Pero hay 2 cambios climáticos. El cambio climático desde la burbuja, que es el que vemos en la Argentina, la izquierda diciendo cambio climático es un instrumento de los monopolios y de los países centrales para castigar o condicionar a los países pobres, a las pequeñas empresas, a los empresarios nacionales. Y desde la extrema derecha el planteo es, ojo, cambio climático, es una conspiración de la izquierda para impedir las grandes organizaciones empresarias, las grandes inversiones. Bueno, esto no es el tema del cambio climático en el mundo. Tenemos que entender que estamos teniendo una visión equivocada del problema. El cambio climático surge desde las constituencies, los electorados o los pueblos, sea China, sea Estados Unidos o Europa, donde la capacidad desde el 50 para adelante de la reconstrucción del mundo post-Segunda Guerra Mundial generó todo tipo de abusos. Por supuesto hubo enorme desarrollo industrial, tecnológico, pero hubo un tema de contaminación enorme. Esto tuvo y tiene un rechazo desde el pueblo chino. Yo me acuerdo cuando llegué a China en el 2015, me llamaba la atención que la mitad de la gente andaba con barbijo. Es verdad. Y no había COVID. ¿Qué pasaba? Yo llegaba a tener en Beijing un índice, y ahora se los voy a comparar, de 500 puntos de contaminación. Con 70 de la misma escala se cierran las escuelas en París. Miren lo que es esa contaminación. Es decir, el pueblo chino no reclama independencia de los poderes, derechos democráticos, elecciones. Quiere blue sky, quiere cielo azul. Entonces, este requerimiento, que es el del pueblo norteamericano y es el de los europeos, generó como reacción la necesidad política de los pactos verdes, los avances. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué?
porque ahí voy a la Argentina. La Argentina estamos extraordinariamente bien preparados para este eje medioambiental de cambio climático del siglo XXI, porque como nosotros en los últimos 50 años no hemos producido riqueza, no hemos generado desarrollo, no hemos generado polución. Entonces tenemos poca población y gran territorio. Y tenemos tecnología, especialmente en la alimenticia, de una calidad líder en el mundo. Entonces estamos muy bien parados para que el eje de cambio climático y medio ambiente sea directamente, responde a nuestro interés nacional. Impresionante. Hay una última pregunta que se va a ir repitiendo en todos los paneles y tiene que ver naturalmente con el leitmotiv del Congreso del IAEF, que es el sueño argentino. En 40 segundos, 40 segundos. El sueño de Diego Guelar para la Argentina. Mira, es el mismo que el sueño americano o el sueño chino. ¿Qué quiere un americano, un chino, o un argentino o un islandés? Vivir mejor, construir una mejor casa, tener mejor educación para los hijos, tener mejor entretenimiento. Ese es el sueño real. Después cada uno puede tener su sueño personal, pero ese sueño de vivir mejor, nosotros y nuestras familias, eso es el sueño argentino y mi sueño, por supuesto. Jorge. Hace muchos años fui con mis 3 hijos a un fin de año a París y un grupo de franceses me decían que condenaban a Argentina por su historia, que condenaban a Argentina por su historia en materia de derechos humanos. Y yo me detuve y les dije que cuando el pueblo francés hablaba de fraternité, igualité, liberté, eran colaboracionistas de los nazis, salían por la calle a perseguir a sus vecinos. Y acá en Argentina todos nosotros entramos sin ningún tipo de reparo, y yo soy abogado, presidente de la DAIA, embajadores y todos acá tenemos un desarrollo profesional. Es decir, que no es, además de un deseo, es una aspiración, que nos demos cuenta el país que tenemos, que nos demos cuenta el país donde estamos y el país que podemos integrar para crear. Gracias. Bueno, muy bien. Final para este panel. Tengo entendido que hay un coffee break ahora, así que, bueno, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Diego. A vos. A ustedes. Señor.